La situación de Bitcoin actualmente es muy crítica. En vídeos anteriores estuvimos trabajando una estructura de menor fractalidad que estaba en torno a los 66.500 aproximadamente, y fue una estructura que se generó ya que el precio de Bitcoin cambió de contexto y estuvo alcista durante cierto tiempo, pero en cuanto alcanzó esta zona de resistencia, el precio ya parecía que no conseguía romper esta zona operativa y que por lo tanto los compradores no tenían tanto el control sobre el precio. Enseguida entraba presión vendedora en esta zona operativa, frenando ese movimiento alcista que traía Bitcoin a pesar del cambio de contexto que veíamos en el corto plazo. Y en vídeos anteriores estuvimos comentando cómo el precio de Bitcoin finalmente rompía el equilibrio a la baja. Unas cuantas horas después no hemos visto que el precio de Bitcoin tenga un giro en V, que eso demostraría fortaleza y que en ese caso esto podría ser simplemente un movimiento de sacudida, pero como no estamos viendo eso, ahora mismo el precio de Bitcoin está empezando a aceptar zonas operativas dentro de la estructura anterior, y en este contexto podríamos incluso valorar que esto pudiese ser el evento de sacudida de la estructura. Además, veíamos que el precio de Bitcoin rompía esta dinámica alcista que teníamos trazada y aceleraba en ese movimiento bajista hacia una de nuestras zonas operativas clave, que es la zona del VPOC de la estructura operativa de mayor fractalidad, que teníamos por aquí, como veis, el VPOC en los 63.915, y aquí es donde el precio de Bitcoin ha conseguido frenar. Pero ¿por cuánto tiempo? Porque estamos viendo que de momento sí que parece haber alguna que otra compra aquí que conseguía aguantar el precio sobre la zona media de la estructura, pero empezamos a ver en estas últimas horas cómo aumenta también la presión vendedora intentando romper esta zona de soporte. De momento no hemos tenido un evento de consolidación de la ruptura, que sería lo idóneo para confirmar esa muestra de debilidad, que el precio viniese a esta zona operativa de la resistencia en torno a los 65.635 y que confirmase ese reingreso para entonces poder valorar shorts desde esta zona operativa en búsqueda de las zonas de soporte. Os recuerdo que aquí en verde tenemos marcada una zona operativa importante porque es una zona donde hemos visto mucha presión compradora en el pasado, es en torno a los 62.200 y podríamos ver que volviesen a entrar esos compradores en esta zona operativa, aunque ya durante el último movimiento bajista hubo dos intentos de ruptura de esta misma zona, entonces no sabremos si después de otras ventas podrán seguir absorbiendo stock en estos niveles, ya que de momento, si el contexto se mantiene así, esto en el corto plazo son muestras de debilidad muy importantes y el precio de Bitcoin, tras rechazar la zona media del VPOC, podría incluso perder esta zona de soporte si no empezamos a ver presión compradora en esta zona operativa, y en ese caso sinceramente no me extrañaría que esto terminase siendo una distribución de fallo estructural, donde la única oportunidad operativa la tendríamos tras la ruptura y el test de consolidación de la zona del soporte de los 60.800 aproximadamente. En esta zona operativa sería donde podríamos estar evaluando el continuar con el movimiento bajista hacia niveles operativos más bajos. ¿Qué niveles operativos serían esos? Pues básicamente tenemos por aquí una zona marcada en los 57.164, pero desde mi punto de vista, si se confirma esta distribución, espero una reacción importante y no me extrañaría nada que llegase hasta los 52.100. Yo creo que sería el objetivo más probable en caso de terminar confirmando esta distribución de fallo estructural. Y como os decía antes, lo único que ahora mismo podría salvar a Bitcoin y que pudiésemos volver a buscar setups alcistas sería que rechazase esta zona operativa lo antes posible al alza. Si tenemos este rechazo y el precio vuelve a encontrar equilibrio en este nodo de aquí, en torno a los 66.500, entonces podremos volver a valorar compras, pero solo en ese contexto. Ahora mismo, de momento, creo que no es interesante y es bastante peligroso. Esta dinámica alcista la borramos ya porque no nos interesa, la ha roto y ya no es interesante para el análisis, pero también os digo una cosa, después de una potencial sacudida, si no tenemos un test de consolidación lo antes posible, sí que sería bueno confirmar esa debilidad lo antes posible, que el precio de Bitcoin alcanzase la zona del soporte lo antes posible para demostrar que los vendedores tienen el control sobre el precio. Ahora vamos a revisar las herramientas. Ya sabéis que tenéis los enlaces a todas las herramientas que utilizo en la descripción del vídeo. Veíamos liquidez en la zona de los 63.980, se la llevaron durante el movimiento bajista y durante estos últimos días, no sé si han sido días, no, ha sido menos de un día, no, ha sido un día más o menos, se ha cargado bastante liquidez en esta zona de los 62.785. En la zona de shorts no vemos tanta liquidez, aumenta un poquito en los 65.200 y 66.340, pero de momento poca cosa. En cuanto a la liquidez de 100x, sí que vemos que ahora mismo hay bastante en los 63.200 aproximadamente. Veo bastante probable que vengan a buscar esta liquidez durante las próximas horas, así que muy atentos a esto si estáis operando en una operativa de scalping o intradiario, porque esta zona
zona la podría visitar en el corto plazo. También vemos un poco de liquidez en la zona de los 65.280. En cuanto a la liquidez de 50X, comentábamos cómo se llevaba esta liquidez en vídeos anteriores, que era la zona que más cargada estaba. También esta zona de aquí que tenía bastante liquidez, y ahora mismo va aumentando la liquidez en la zona de longs en los 62.885. En cuanto a la liquidez de 25X, había un poquito en esta zona, en torno a los 64.260, pero donde más liquidez estamos viendo es en torno a los 62.750. Hay bastante liquidez en esta zona operativa. Y liquidez de 10X no vemos nada ahora mismo cerca del precio. Los bots de alta frecuencia ya no están acompañando. Como veis, ya no hay tendencia bajista con nivel -3, que es lo que había actualmente. Ahora mismo estamos en una tendencia neutra. En Bookmap veíamos algunas compras en los 63.100, compras que han retirado. Sí se mantienen las compras en los 63.000. También había un poquito de volumen de compras en los 62.650 y también en los 62.500. Luego, en el Multibook han aumentado las compras en los 60.000, mientras han retirado todas las que había en niveles operativos más bajos. Y en The Kingfisher vemos bastante liquidez en la zona de shorts, en torno a los 65.100, también aquí bastante en los 66.100. En los CVDs hemos visto cómo han continuado las ventas por parte de Coinbase. Bybit hemos dicho ya en vídeos anteriores cómo llevan descargando spot de forma continuada en el tiempo ya durante bastantes días. En los mapas de corto plazo vemos bastante liquidez en la zona de shorts hasta los 64.740. Sería muy interesante que vayan a buscar esta liquidez para ver si tenemos ese test de consolidación. También vemos un poco de liquidez en la zona de longs en los 63.600, y en los mapas de high leverage vemos bastante liquidez en los 65.100.